Hola, bienvenidos a este subpodcast. Janet y Linda te quitan la venda. Esperamos que estén disfrutando su semana. Ya tocaba nuevo capítulo. De hecho, los invitamos a ver el capítulo pasado. Estuvo muy interesante. Seguramente subiremos este nuevo capítulo por la noche, así que provechitos si están en la cena. En el capítulo de hoy hablaremos sobre un tema que en lo personal me tiene un poco frustrada de pensar lo mal que el pueblo mexicano la pasó en aquella época. La crisis económica del 94, también conocida como el error de diciembre, una frase creada por el expresidente Carlos Salinas para inculpar de cierta manera la crisis a las supuestas malas decisiones de la administración de Zedillo y no a la política económica de su administración. La dinámica que Janet y yo hoy tomaremos en este capítulo será más que nada en las experiencias propias por las que pasaron las personas en esta crisis. Veremos y escucharemos un documental de unos jóvenes que hicieron una serie de entrevistas enfocados a los comerciantes que se vieron afectados por la devaluación y las dificultades económicas que se presentaron en este año. Sin más que agregar, le vamos a dar play al video. Comenzó otra etapa del desarrollo económico de México al entrar en vigor el Tratado de Libre Comercio de América. Se inició la guerra, la revolución, aquí en la ciudad de San Cristóbal. Lo que sí rechazamos es la incompetencia política. El hombre que mejor entiende la historia del país es Manuel Camacho. A 5 días de destapar. Nadie en México cree que pueda haber sido un asesino. Esto, por Colosio, por el PRI, por México. Llevaremos a ustedes el debate en el que participan 3 candidatos a la presidencia de la República. Los demonios andan sueltos y han triunfado. No, el error de diciembre estuvo en avisarle a un pequeño grupo de empresarios que la devaluación venía. A inicios del sexenio del expresidente Carlos Salinas de Gortari en los años 1988 a 1994, se dieron a conocer una serie de reformas que vendrían a cambiar de manera muy positiva al país. Aunque la falta de precaución y de excesos en estas reformas serían el desastre más grande en la historia de la economía en el país mexicano. Se privatizaron empresas como Pemex, Telmex, Comisión Federal de Electricidad y también se privatizaron los bancos que habían sido nacionalizados durante la administración de López Portillo. E incluso se concedieron 4.000 kilómetros de autopista para ser operados por el sector privado. Con ello, el gobierno cedía en gran manera actividades multimillonarias y monopólicas a precio de ganga a varias familias y grupos empresariales afines del gobierno. Esto dio como resultado el surgimiento de nuevos ricos encargados de actividades claves del Estado, como lo eran las telecomunicaciones, la minería, la infraestructura y la banca. Gran parte de la población obtuvo por primera vez acceso a créditos bancarios útiles para la compra de casas, automóviles y negocios, lo cual generó cierta sensación de confianza, y debido a la llegada de capitales extranjeros, veían a México como una oportunidad muy prometedora por su economía creciente y cada vez más fuerte. Imagínate que en tu país un pequeño porcentaje ya es frustrantemente privilegiada, y si no fuera suficiente se les otorgan empresas que solo contribuyen a que sean el doble de millonarios. O sea, todo queda entre amigos estúpidamente forrados de dinero, mientras los pobres se hacen más pobres. En cuanto a los créditos otorgados, lógicamente, ¿qué creen que sucedería si en la actualidad un banco te ofrece un crédito bancario para tu primer casita? Y posteriormente, ¿qué es lo que pasa? Pues sorpresa, surge una restricción presupuestal gubernamental, ocasionando una crisis de deuda por la falta de reservas internacionales, causando así la devaluación del peso mexicano y la preocupación masiva de los ciudadanos.
La incertidumbre y conmoción por verse obligados a perderlo todo y no tener suficiente solvencia económica siquiera para alimentarse, mucho menos un apoyo gubernamental. Dicho esto, creo que es oportuno aclararles que cuando un país gasta más de lo que produce, tiene que devaluar su moneda, o sea, hacer que cueste menos en relación con otras monedas. Por ejemplo, con respecto al dólar. En un principio el gobierno mexicano se resistió y prefirió obtener dinero subiendo los precios, a lo que se conoce como inflación, lo cual hizo menos atractiva la exportación y por ende el desequilibrio financiero del país. Pero la realidad detrás de todos esos créditos era que en los bancos no había los suficientes recursos ni sustento real para prestar esa gran cantidad de dinero, y el gobierno no tenía las leyes adecuadas que regularan las actividades financieras de los bancos. México importaba mucho más de lo que exportaba, lo cual provocó un desequilibrio en la cuenta comercial y la cuenta corriente. Esto debido a que en el país se empezó a gastar más de lo que se vendía, y por esto mismo nuestras finanzas nunca fueron sanas. El licenciado Colosio encabezaba un acto de proselitismo aquí ante unas 3,000 personas, y al término del acto, cuando él bajaba del templete, 2 individuos, uno joven y uno de edad madura, se acercaron con sendas pistolas y lograron su objetivo de dispararle al candidato priista. El licenciado Colosio de inmediato fue trasladado en una ambulancia de la Cruz Roja al hospital central de Tijuana, en donde es operado en estos momentos. Su esposa, la señora... Durante el último año del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, los inversionistas decidieron retirar su dinero invertido en el país debido a la inseguridad que se fue generando en el mismo, como el asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato a la presidencia federal por parte del PRI, el levantamiento en armas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y otras muchas cosas. Un grupo de hombres armados mantiene tomados 4 municipios de Chiapas. Según sus voceros, en su mayoría son indígenas chiapanecos. Entonces nosotros lo que estamos pidiendo es que se revise el Tratado de Libre Comercio. Es lo que pone los pelos de punta del gobierno federal. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo va a venir a mí a decirme un indígena, si siquiera sabe hablar español, que el proyecto de mi sexenio no lo tomó en cuenta, más que para hacerle un ataúd en el mejor de los casos? O ni siquiera... Este no es un alzamiento indígena, sino la acción de ese grupo violento, armado en contra de la tranquilidad de las comunidades, la paz pública y las instituciones de gobierno. Es decir, en contra de lo que los mexicanos, durante tantas generaciones y con gran esfuerzo, hemos construido y que por eso tanto apreciamos. Lo que hacen es seguir acciones desacreditadas. En los países en donde así ha sucedido, solo han conseguido destrucción y retroceso. Un mes antes del término de la administración de Salinas, la fuga de capitales era difícil de negar. Las reservas internacionales descendieron 30 millones de dólares, alcanzados al inicio de su gobierno hasta los 12.471 millones de dólares. Fue cuando se da el llamado error de diciembre, por un desencuentro entre el presidente entrante y saliente. Cuando usted deja la presidencia, millones de mexicanos pierden sus ahorros, pierden sus casas, pierden sus trabajos. Usted le echa la culpa a Ernesto Zedillo y a su gobierno, pero en parte no es usted también responsable de eso. Yo he señalado, Jorge, que cuando un presidente termina deja activos y pasivos, ¿sí? Nosotros dejamos en un año muy difícil, 1994, que empezó el 1 de enero con el levantamiento del EZL en Chiapas, después la trágica muerte de Luis Donaldo Colosio, nuestro candidato a la presidencia de la República, y la de José Francisco Ruiz Massieu. Y en el Inter, una elección presidencial ejemplar en la historia de México. Está quitando de culpa de lo que ocurrió. Al contrario, yo dije que había una serie de problemas, nada más que ellos, con esas decisiones fatídicas de diciembre y las siguientes, convirtieron un problema en una crisis, y esa es la diferencia. Usted dice ellos, se refiere a Ernesto Zedillo y su gobierno. Sí.
La crisis económica del año 1994 en México surgió por faltas de reservas internacionales, causando la devaluación del peso mexicano durante los primeros días del sexenio del presidente entrante Ernesto Zedillo. Esto surgió durante una mala administración, así como las malas decisiones del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Salinas sostiene que él le dejó un país en perfectas condiciones económicas a Zedillo. Descaradamente se lava las manos y según él queda muy bien parado ante la sociedad, cuando por lo menos las nuevas generaciones a partir del 94 somos los que tratamos de abrir los ojos actualmente y lo vemos como la personalidad dotada de artimaña que es en realidad. La prueba está en que dejó un país en ruinas y solo huyó el compromiso de devaluar por sí mismo. El oscuro que puede llegar a ser el sistema, recordaremos que el entonces secretario de Gobernación y presidente de la Comisión Federal Electoral, priista, por cierto, Manuel Bartlett, anunció de buenas a primeras que el conteo de votos se suspendió debido a una caída de sistema. En los días siguientes de la elección se presentaron en la Secretaría de Gobernación los candidatos Cloutier, Cárdenas Solórzano y Rosario Ibarra, denunciando lo sospechoso y la violación del procedimiento. Una semana después, el resultado oficial indicaba que Salinas había ganado las elecciones con un 50.4%. Las boletas de votación que la oposición exigía que se hicieran públicas, por obvias razones, fueron destruidas por decisión de la Cámara de Diputados, controlada mayormente por el PRI. Así que el chiste se cuenta solo. Esta devaluación contrajo muchas consecuencias graves para los ciudadanos de chicas, medianas y grandes poblaciones, ya que los créditos que adquirieron eran imposibles de pagar debido a los incrementos exorbitantes de sus cuentas de adeudo. Estos llegaron a perder sus bienes en general, incluso algunos tenían que emigrar para poder recuperarse de la crisis. Debido al inicio de esta crisis que cambió por siempre la economía del país mexicano, el presidente Zedillo decidió activar y utilizar una institución llamada FOBAPROA, Fondo Bancario para la Protección del Ahorro, creada en 1990 durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari. Originalmente, la finalidad de esta institución era tener una red de seguridad en caso de que el país entrara a una crisis económica, pero finalmente se le dio otro uso, el de otorgar subsidios para la compra de las deudas de los bancos y garantizar el dinero de los ahorradores. A continuación, presentamos algunas entrevistas que fueron realizadas a personas que tuvieron grandes consecuencias por esta crisis y que afectó de gran manera a la economía del país y a la gran mayoría de los grupos sociales de los mismos. Por esta razón es que pudimos recabar diferentes opiniones de un sector económico del país que se vio ampliamente afectado, como lo son los comerciantes. De que fue unos años difíciles que tuvimos en ese entonces. ¿Cómo consideraba su estado económico durante la crisis de 1994? Un poco baja, pero estable, en lo que se dice estable, porque pues, como dice uno, salía para salir adelante, para vivir y para comer. No teníamos lujos, pero salía uno adelante, diario. Sí se vio un poquito afectado porque bajó el trabajo, como en nuestro caso de ser una empresa chiquita, pues éramos proveedores de empresas grandes. Entonces, como las empresas grandes se afectaron, nosotros también salimos un poco perjudicados en ese entonces. ¿Qué sucedió en la crisis? Pues hubo mucho desempleo, hubo muchas pérdidas también de evaluación del peso, pérdidas de trabajo, aparte de desempleo. ¿Qué es lo que yo recuerdo? La vivimos muy difícil porque somos 5 hermanos y esa devaluación con los padres pues no alcanzaba totalmente. Dejamos de estudiar pues 3 personas y 2 solamente terminaron su carrera. Me tuve que buscar trabajo para poder estudiar y trabajar al mismo tiempo.
pues los efectos pues son demasiados, sobre todo económicos. Gracias a Dios en salud no. Nos tuvimos que desarrollar antes de tiempo. Somos gente trabajadora, como te digo, y pues la causa, gracias a Dios, dentro de la crisis se pudo sobresalir y encontrar trabajo, no pagando al 100%, pero al menos nos sobrevivíamos. La situación estaba muy difícil, fue el último presidente por parte del partido del PRI. La situación que dejaron es una devaluación a nivel nacional, y pues sí afectó a todo el país. A mí me afectó en que mis negocios se fueron para abajo. Entonces, otra de las cosas, ya venimos arrastrando lo de la devaluación, y pues estuvo muy difícil, trabajando, levántate temprano, duérmete ya tarde y gasta lo menos que puedas, y aunque quiera uno gastar más, no se podía. Yo soy comerciante, pero las cosas se elevaron mucho, se vendía poco, como lo que estamos pasando ahorita. Sube las cosas y pues no alcanza para nada. Y sí, a mí me afectó mucho. Difícil porque pues mis hijos, los más chicos todavía estudiaban. Entonces todo eso pues sí a mí me afectó mucho. Soy comerciante y me levantaba muy temprano y me acostaba hasta el último cliente que me caía. Por decir, uno se endeuda. Yo saqué préstamos para sobrevivir y para que los negocios para que no murieran, y aún así di de baja como 2 negocios y me quedé con uno, y ese uno pues hay que sacarlo adelante y hacer que te rinda. Bueno, en base a tu pregunta de cómo me afectó la crisis de 1994 en el tema de empresa, comercio, negocio, pues en realidad fue una crisis que sí nos afectó muy fuerte, no solamente en el ámbito comercial, sino turístico en Puerto Vallarta. ¿Por qué? Porque veníamos de un crecimiento muy fuerte, muy bien planeado, en el cual trabajábamos de una manera muy ad hoc con los bancos, de manera que nos financiaban sin ningún problema y sin restricciones cualquier tipo de crédito que teníamos. Y los ingresos que nos daban los negocios nos daban la oportunidad de tener flujos de efectivo sin mayor problema para poder hacer frente a los pagos de esos créditos. Esa era una forma muy importante, porque creo que la mayoría de los comerciantes nos apoyábamos de la banca de primer piso para precisamente generar mayores ingresos a nuestros negocios, ir creciendo con las miras de ir creando empresas cada vez más grandes y más fortalecidas. Por lo tanto, teníamos ese privilegio de que en los bancos teníamos propiamente créditos de palabra. Yo me acuerdo que todos nuestros créditos no necesitábamos dejar garantías de ningún tipo más que firmar los pagarés, y los banqueros ya era tanta la confianza que había con el empresario, con el comerciante, que era muy factible poder generar créditos. Creo que esa parte es fundamental en esta crisis, porque a raíz del 94 los bancos cayeron en una manera muy importante y se vieron obligados a cobrar las cuentas que existían, los créditos que estaban vigentes, pero sin embargo estábamos el sector empresarial, el sector comercial, estábamos enfrentando una crisis tan grave que no teníamos los flujos de efectivo para poder hacer frente a esos créditos que ya habíamos planeado realizar sus pagos de acuerdo a nuestros ingresos. Eso provocó, por lo tanto, que cayéramos en cartera vencida, que
en ese momento la cartera vencida es como lo que hoy en día manejan como un buró de crédito, de manera que te tachan de mala paga y eso te genera problemas para poder continuar con un flujo de efectivo en tu empresa. Por ende, nos vimos obligados pues a hacer recorte de personal, a bajar nuestros gastos en todo sentido, y eso a su vez merma la economía. Recordemos que el sector productivo más importante del país es la clase media, es la clase productiva del país, es la maquinita que va generando el dinero, que va generando fuentes de empleo, que va generando riqueza en el país. Y es una parte que en el 94 creo que a quienes más nos pegó fue esa clase productiva, a los que estábamos ya generando empresas propias, que estábamos creciendo, que estábamos teniendo y diversificando nuestros negocios. Creo que de manera muy particular esa es la manera en la que nos afectó, o me afectó a mí en lo particular, la crisis del 94. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Pues las consecuencias fue la banca de manera muy particular. La banca se comportó de una manera muy distante con muchos empresarios, con muchos comerciantes, de manera que exigió los pagos inmediatos de los créditos y no estábamos en condiciones de hacer pagos inmediatos. En un principio nos obligaban a hacer los pagos y no nos daban la oportunidad de refinanciar las deudas, al menos en mi experiencia así sucedió. Y nosotros pues teníamos, imagínate, en aquella época pues tenías una apertura en la banca, todos los bancos te enviaban tarjetas de crédito, por lo general todos teníamos como comerciantes varias tarjetas de crédito, por lo tanto hacíamos uso de esas tarjetas de crédito y esas tarjetas de crédito no tenían límites o tenían límites muy holgados. Y a la hora de que se viene esta crisis, pues nos vemos obligados a hacer frente al pago de tarjetas de crédito, al pago de créditos, al pago de deuda en general. Y las tasas de intereses se incrementaron muchísimo. En aquellos entonces te cobraban interés sobre interés, o sea, te cobraban el interés y al final del año se capitalizaba tu deuda con el interés y te seguían cobrando intereses. Entonces se volvían impagables. Y cuando tú le pedías al banco la manera de poder negociar esa deuda, pues no había una apertura del banco de hacerlo hasta que te veía ya ahorcado. Ya cuando te veía ahorcado te decía, bueno, vamos defiriendo tus pagos y de la deuda que tenías conmigo me la vas pagando en 24, 48 meses, pero sin embargo ya tu deuda que había empezado en 10 pesos ya era una deuda de 150 pesos. Entonces la banca creo que se vio muy mal en ese sentido. Desde luego con grandes empresas se vio obligada a ceder y a usar otro esquema. Ahí entró un esquema de gobierno también, de UDIs, en el cual el gobierno rescató a la banca, se puede decir, de una manera pues muy irresponsable desde mi punto de vista, porque la banca hubo muchos banqueros que se enriquecieron, que sacaron su capital del país y defraudaron propiamente a los usuarios. O sea, el ahorro es el que se vio mermado y es donde el banco entró a tratar de respaldar ese ahorro, pero el gobierno, a respaldar ese ahorro, pero el gobierno no tendría por qué haber respaldado ese ahorro. Ese ahorro debió haber hecho que los mismos banqueros que fueron quienes sacaron todo ese dinero del país hicieran frente al pago de los ahorros de los usuarios de la banca. Pero en fin, ese es otro tema. En particular, lo que yo te puedo decir es que sí, efectivamente, la crisis del 94 nos pegó muy duro, nos vimos obligados a cerrar empresas, nos vimos obligados a despedir personal, nos vimos obligados a dejar de invertir porque ya no teníamos capacidad de inversión, teníamos que dedicar todo nuestro capital al pago, por lo tanto también se mermó en destinos turísticos como en el que nosotros vivíamos, se mermó las visitas de turistas, al menos el turista nacional dejó de viajar mucho menos, por lo tanto bajan tus ingresos porque tú dependes propiamente de la gente que viene como turista a tu destino y es una cadenita. Al no haber un gasto de la gente vacacionista en ese momento, pues no hay un gasto de la gente local tampoco porque no tienen ingresos. Entonces, por lo tanto, el negocio que tuvieses, el comercio que tuvieses, se veía afectado de una manera u otra. Creo que de manera muy particular eso es lo que
podría yo resumirte de la crisis del 94 sin meternos en el tema político. Recuerdo que tengo de situaciones que se vivían en la sociedad, la gente era de incertidumbre, porque cada vez lo veíamos más cerca, aparte de que lo vivíamos en carne propia, nos percatábamos o nos dábamos cuenta de situaciones que estaban sucediendo con gente muy cercana a nosotros. Recuerdo perfectamente a un señor que se llamaba don Agustín Gálvez, que tenía una ferretería, un pequeño negocio en la esquina de la cuadra donde vivíamos nosotros. El señor vendió su camioneta, la malbarató. Tenía una camioneta, me recuerdo bien, una camioneta muy bonita, y como tenía deudas con proveedores, él trabajaba con crédito. Los proveedores, como en un negocito que tenía muchos años, los proveedores le daban crédito. Sin embargo, el incremento de toda la mercancía que él desplazaba, empezó a quedársele, no a venderse la mercancía. Los proveedores llegaron a, inclusive recuerdo que en alguna ocasión me comentó que lo habían demandado por el pago, porque él firmaba documentos de crédito, firmaba pagarés. El señor se vio en una situación tan complicada que para no ir a la cárcel, en ese tiempo había otro tipo de leyes que por cuestiones legales podías ir a la cárcel, supongo yo, no conozco mucho de derecho, pero supongo yo que podías ir a la cárcel porque el señor, en vías de arreglar su situación, vendió su camioneta, vendió su casa, se quedó sin casa. Recuerdo que como tenía una pequeña bodega ahí atrás del local que rentaba, se llevó a vivir a su familia, tenía 2 niños, se los llevó a vivir atrás de la bodega, porque él de la noche a la mañana tuvo que vender la casa para pagar sus deudas del negocio. Finalmente perdió la casa, perdió su camioneta, perdió su negocio porque lo tuvo que cerrar. Ya no volví a saber nada del señor, pero fue una situación que lo viví muy de cerca porque el señor me tenía confianza y llegaba yo a platicar con él y fue muy difícil para mucha gente. En realidad, como este caso, creo que hubo muchos. Las entrevistas que pudimos realizar a este grupo de personas nos hizo entender un poco más la magnitud de esta crisis y lo complicado que fue para ellos recuperarse de esta misma. Los cambios y perjudicaciones que hubo al paso de los años no solo fue para este grupo de la República, también afectó a la gran mayoría de las personas y empresas que generaban ingresos en el mismo. Pero como este grupo iba en aumento y obtenían resultados debido a la inversión que había dentro del país, creímos competente realizar las entrevistas de tal manera en la que pudiéramos rescatar la máxima información posible en distintos lugares del país acerca de la economía y de la crisis. Me pongo a pensar y realmente empatizo con estas personas que vieron un espejismo de abundancia y prosperidad para sus negocios comerciales, pues de verdad que es triste perder tus pequeños logros a causa de personas ávidas de ganar poder y fortuna, que en lo más mínimo les importa empujar a lo más profundo al prójimo con tal de lograr sus insaciables objetivos. La verdad, el solo hecho de pensar que en estos tiempos se vivía con la incertidumbre de no saber si esa noche te tocaba alimento o no, así como la inquietud provocada por la contingencia sanitaria actual, COVID, en el 94 estaba mucho más densa la situación económica. Ejemplo de ello son las entrevistas que Brenda y Decentis hicieron el favor de recopilarnos. Es así que hacemos una invitación a que seamos responsables con este deber social que tenemos y nos tomemos el tiempo necesario para elegir lo más inteligentemente posible a nuestros servidores públicos. Sin más que decir y agradeciéndoles por vernos hoy, esto fue Janet y Linda Te Quitan la Venda. Compartan si les gustó. Hasta la próxima.